Este programita es muy sencillo. ¿Qué devuelve main? 42. Bien. ¿Cómo sabemos lo que devuelve main mirando al ensamblador? Porque mueve en el registro de return El registro de return. ¿Cuál es el registro de return? Lo que ocurre es que, por convención, el valor de vuelta en ensamblador, cuando es de hasta 32 bits, EAX, que es un registro de 32 bits. ¿Vale? Si hay que devolver más, pues a lo mejor nos hace falta, si devolvemos 64 bits, usar RAX, que será el registro de 64 bits, y si tenemos que devolver más de 64 bits, usaremos un par de registros, o si no, ya la pila. ¿Vale? Pero por lo normal es usar un registro de devolución, EAX, RAX o AX, ¿vale? Dependiendo del tamaño. Hasta ahí claro. Quiero modificar ese 42, ¿cómo lo hago? ¿Desde el código mismo? Sí, claro, pero quiero modificar el 42 sin cambiar la línea 2. Es después de la línea 2. Después de la línea 2. Pongo I++, por ejemplo. Un volátil de esos, dice. Es constante, no podemos cambiarlo, ¿eso es cierto? No, porque Sí. constante hay una forma de, creo que era un conscast o algo así. Un conscast o algo así. Vale, ¿cómo hago un conscast o algo así? Sí. ¿Cómo hago un conscast o algo así? No, cast, ahí. ¿Sí? A int. Int. Entre paréntesis la variable. Entre paréntesis la variable. Y dices no. ¿Y qué más? Imagino que será igual a algo. Igual a algo. A algo que sea un int. Algo que es. Parece ser que no va a sería algo igual a 1, por ejemplo, así. Fail. A ver, ¿por qué esto que acabo de poner aquí no va? A lo mejor falta una persona, no sé. A lo mejor falta un ampersand. ¿Por qué podría faltar un ampersand? Mira, aquí tengo un output, que igual... Si pongo el output por aquí, a ver si lo pongo bien. A ver, ahí. Voy a ponerle el grep. Invalid use of conscast with type int, which is not a pointer, reference, nor a pointer to data member type. Uso no válido de conscast con un tipo que es int, que no es ni un puntero, ni una referencia, ni un puntero a un dato miembro. Así que no puedo usarlo con eso. ¿Por qué no puedo usarlo con eso? Porque lo estás pasando por valor y no por referencia. Entonces, no le puedes hacer un conscast a un A ver, para empezar, ¿qué sentido tiene esto que acabo de poner aquí? No lo sé, porque no se lo vas a hacer conscast. Sí, porque... Quitar const. Vale. Yo quito const ahí y convierto i en int. No tiene sentido porque ese int no tiene casi nada de memoria. ¿Qué es un int? Un tipo de dato. Sí. ¿Qué diferencia hay entre estas dos cosas? Que uno vale 4 bytes y el otro 8. ¿No? Uno es el tipo y uno es la referencia a una posición de memoria que tenga ese tipo. ¿Qué tipo de referencia es esta? A un levalue. Referencia levalue. ¿Por qué se llaman levalue? Porque es un valor que ya existe que está guardado en el tipo. No. El nombre de levalue tiene un motivo. ¿Tiene memoria sin nada? ¿El? ¿Tiene memoria sin nada? No. ¿De dónde viene la palabra levalue? Correcto. Porque levalue es left value, porque se pone a la izquierda del igual. Y rvalue es de right value, que se ponen a la derecha del igual. Básicamente, que aunque eso es una regla que por sí sola no te vale para distinguir todos los levalues y revalues, es el motivo original que dio lugar al nombre, que ahora son un poco más complejos que antes, pero es por eso.
Si yo estoy poniendo esto a la izquierda de un igual, significa que lo que hay aquí a la izquierda es algo a lo que yo puedo asignar cosas. Y yo puedo asignar cosas a variables o a cosas que representan memoria, que representan un lugar donde yo puedo guardar algo. Si no, si lo que tengo aquí a la izquierda no representa algo donde puedo guardar algo, como por ejemplo un 5, yo no puedo guardar cosas en un 5. Podré guardarlo en la variable i o en una posición de memoria, que es lo que son los punteros, las referencias, posiciones de memoria, donde guardo cosas. Esto de aquí es convertir este 42 en 42 entero en vez de 42 entero constante, pero sigue siendo un 42, y aquí estaría intentando meter un 1 dentro de un 42, ¿vale? Mientras que esto es una referencia a entero, o lo cual es lo mismo, una dirección donde voy a guardar algo, un elevalue. Esto de aquí abajo va a funcionar, lo de arriba no, ¿vale? Eso se llaman categorías de valor en C++, y significan eso. ¿Ha funcionado? No. ¿Vale? El compilador devuelve 0, ¿no? Vamos a ponerle que ejecute, que de momento no está ejecutando, creo. A ver, ejecutar el código, muy bien. Y ahora cuando pase, ¿qué devuelve? Pero no le he dicho que devuelva 1. ¿Qué ha pasado? Ignoró la línea 4. ¿Por qué? No la ignora. De hecho, si le quito la optimización, veréis que no la ignora. La línea 4 se convierte. Voy a hacerle un poquito más para acá para que lo veáis. Vamos a ver. BP es el puntero del base pointer, que está apuntando al mismo sitio que SP, que es stack pointer, que ya lo conocéis, la pila, ¿no? Y esto sirve para guardar cosas en la pila, en particular variables locales. Por lo tanto, esto es donde está ahora mismo la pila, -4, el primer sitio que tengo libre para guardar algo que ocupe 4 bytes. Porque en los 4 bytes anteriores voy a tener yo la dirección de retorno, ¿vale? Así que ahí guardo un 42, que es lo que tengo ahí arriba, ¿vale? Guardo un 42. A continuación, esta instrucción lea, que significa load effective address, ¿vale? Lo que hace es simplemente coger rbp-42, no lo que hay ahí, aunque ponga un corchete, en realidad esa instrucción es una excepción a la regla. Esa instrucción no coge lo que hay en bp-4, sino que el valor bp-4, la dirección de memoria, la mete en RAX. Es decir, estamos poniendo un puntero, que como veis es RAX porque los punteros en esta máquina son de 8 bytes. ¿Vale? Así que RAX es esta misma dirección. Y ahora guardo, eso sí, en RAX un 1, que es el mismo sitio, como veis, donde he guardado el 42. Aquí guardo un 42 en un lugar, la variable i, que está aquí, en rbp-4. Como RAX también está en rbp-4, ahí he guardado un 1, en el mismo sitio, en una posición de memoria. Pero cuando voy a devolver, simplemente meto un 42 en EAX. El resto del código se ha compilado y eso se ha hecho. Pero ¿qué pasa? Que el estándar dice explícitamente que modificar un const es comportamiento no definido. Directamente. ¿Qué hace el compilador? El compilador asume que un valor que es const es solo lectura. No va a ser modificado. Por tanto, cuando yo aquí pongo return i, si inicialmente valía 42 y no puede ser modificado, no se tiene que calentar la cabeza en ir a buscar i a la memoria para devolverlo. Devuelve lo que valía, 42. Y ya está. ¿Que lo hemos modificado la posición de memoria? Sí, la hemos modificado por el camino. Pero da igual, porque él no se molesta en ir a buscar esa posición modificada de memoria, ya que técnicamente const no es modificable y por tanto lo que valía es lo que tiene que valer y es lo que devuelvo. Así que todo esto se va a tomar por saco después, porque el optimizador que viene después no es que lo ignore, sino que dice, bueno, como esto devuelve 42 y todas estas operaciones no afectan a eso, las quito, porque no afectan. ¿Qué es lo que hace el optimizador cuando ponemos -O2? Esto os dije la semana pasada, que utilizar constcast es peligroso, como veis. Solo hay una forma de utilizar constcast de forma segura, y es saber
que el sitio donde está guardado aquello que le estamos quitando el const, originalmente no era const. Es decir, si tenemos una cosa que es una variable normal y corriente en la que hemos metido un valor, se la pasamos a otro como const para que no la modifique, si el otro quita el const y la modifica, como eso sí que es una variable real, se habría creado como una variable real y se guardan cosas en ella, como habéis visto que hace el compilador, que sí que guarda en esa dirección de memoria, ahí no habrá problema al quitar el const y funcionará, porque estamos actuando sobre una variable de verdad, no como aquí que era una constante originalmente. Es el único caso en el que funcionará, pero la mayoría de las veces no podemos saberlo. No podemos saber si aquello a lo que le estamos quitando el const originalmente se creó como una variable o se creó como una constante. Por tanto, usar constcast, caca. ¿Por qué digo esto de usar constcast, caca? La semana pasada os puse un ejercicio y aquí esto es una versión simplificada. ¿Vale? La semana pasada teníamos un getComponent y del getComponent tenemos dos versiones. GetComponent que nos devuelve una referencia no constante y getComponent que nos devuelve una referencia constante. ¿Y qué pasó? Que tienen ambas el mismo código. Hemos copiado y pegado el código y es un código, son 3 líneas, pero molesta ya ver repetidas esas 3 líneas porque sabemos que cuando yo tenga que tocar una tendré que tocar la otra también y si se me olvida la liaré. ¿Vale? Así que lo quiero en un mismo sitio. Y aquí, como veis, tengo un vec2f, más sencillo que el que habéis implementado vosotros, ahora en el ejercicio, y en este vec2f, pues simplemente creo dos variables, y aquí tengo una función para devolver la x, que es la que estoy usando aquí para devolverla, ¿vale? Devuelvo este 1 de aquí, y el programa devuelve 1. Vale, ¿qué pasa si yo hago así? ¿Qué ha pasado? El tipo const vec2f, ¿yo he declarado vec2f como const? No, pero si quieres que sea const expression, tiene que tener cosas de todo. Ocurre que cuando yo defino una variable como aquí, en este caso v, como constexpr, eso implica que va a ser de solo lectura. Automáticamente implica const, expresión constante, y por tanto implica el const, y por tanto v pasa a ser automáticamente const vec2f. Y dice que el tipo constante no es un literal. ¿No es un literal? Oh, no es un literal. Y ahora dice, no es un literal porque vec2f no es un agregado, no tiene un constructor por defecto trivial y no tiene constructor constexpr que no sea una copia o un constructor de movimiento. A la tela, ¿cuántas cosas dice esto, no? ¿Alguien que me traduzca todo eso? Básicamente que como el constexpr se hace a tiempo de compilación, si el constructor no es constexpr, no se puede construir un objeto de tipo de compilación. Vale, ¿qué hace el constructor? Constructor construye, me parece bien. Guarda datos en memoria. Guarda datos en memoria. ¿Podría ser más específico? Se me está cayendo el boli 20.000 veces. Sí, se ve que sí. Reservas memoria y almacenas datos en esa memoria. Reservo memoria y almaceno datos en esa memoria es correcto, pero me gustaría expresarlo de otra manera. Le asignas a la memoria reservada por una clase los valores. El constructor se ocupa de inicializar. El valor, digamos, el nombre que debería tener constructor debería ser más bien inicializador. ¿Vale? Constructor queda más guapo, sí, estoy de acuerdo, pero aquí cuando creamos una variable, lo que ocurre con la variable, que lo habéis visto en el ensamblador, es que se reserva espacio en la pila, es lo primero, se reserva un espacio de memoria para poder guardar los valores. Entonces el compilador, cuando empieza esta función, hace eso que habéis visto de push rbp, mete el rbp en sp, si tengo que hacer espacio, pues le sumo al puntero rbp no sé cuánto, ¿para qué? Para que haya ya unos cuantos bytes para guardar esto. Eso es el paso número 1. Quiero variables y quiero cosas que cambian en memoria, tengo que reservar espacio. El compilador reserva el espacio, pero es que la segunda parte es, las variables, una vez se reserva el espacio, tienen que tener un valor inicial, porque si yo simplemente he reservado un espacio en memoria que es, he dicho, estos 4 bytes los voy a usar para esta variable, pero esos 4 bytes pueden tener un valor.
Pueden haber cosas ahí en la memoria, porque la memoria ni se crea ni se destruye, solamente estoy usándola o no usándola. La memoria está ahí. Entonces yo digo, voy a usar 4 bytes, estos de aquí, los que están en la pila, pero ahí puede haber algo. Entonces no queremos que vec2f tenga lo que sea, queremos que tenga un 1 y un 2. Este 1 y este 2, el constructor, después de ya saber en qué posición de memoria van, es el que se ocupa de decir, pongo un 1, pongo un 2. Eso es lo que hace el constructor. ¿Vale? Por tanto, solo es una función de inicialización, es una función a la que llamamos, en el momento en que ya tenemos espacio en memoria, se llama esa función para que inicialice el espacio de memoria. Ya está. Pero no la puedo llamar, porque esta función no es una expresión constante, no es constexpr, que es una de las cosas que pone aquí. Al no ser constexpr, no la puedo llamar en un contexto de expresiones constantes, que es lo que he pedido, crear esto de aquí como una expresión constante. Así que, solución. El constructor debe de ser una expresión constante. Eso me arregla ese error, pero ahora tengo otro error. Ahora no puedes hacerlo que no sea constexpr. ¿Ahora no puedo qué? No puedes hacer un objeto que sea vec2f que no sea constexpr. Sí, sí puedo. A diferencia de una variable cuando la defino como constexpr, bueno, no a diferencia tampoco, porque aquí también hay sus telillas. Una función constexpr es algo que puede ser una expresión constante si se necesita, pero también se puede calcular en tiempo de ejecución. Y eso está pensado para que no tengamos que hacer duplicidad. Si nosotros creásemos una función que solo se puede ejecutar en contextos de expresión constante, solo constantes, tendríamos que crear otra igual para el contexto de ejecución. Constexpr es ambas cosas. ¿De acuerdo? Vale. Ahora que ya puedo crear esto como constante, que por cierto una de las recomendaciones para asegurarnos de que esto de aquí abajo es constante es hacer esto, porque de lo contrario esa variable podría no ser constante realmente. El compilador puede decidir, igual que con la función, que sea solo lectura, pero no una expresión constante, ¿vale? Tengo otro problema y es este de aquí, que os lo habéis encontrado algunos. ¿Qué pasa aquí? ¿Estás devolviendo una referencia de un objeto constante? No. O sea, ahora mismo el parámetro dis es const. El parámetro dis es const, esto no me dice nada y a la mayoría de compañeros de clase no les dice nada. El return que está, o sea, para tú llamar al devolver la X, Sí. al ser const el vec2f y tú devolver una referencia a float, tienes que devolver la const porque si no, no te deja. Vale, voy a devolver la referencia a float, la voy a devolver const. No le importa ni un pepino. Lo que tienes que hacer es con la función para que te asegures de que no vas a modificar nada dentro de ese contexto. ¿Por qué? Porque si no, tú podrías modificar cosas dentro de eso que no quieres que se modifiquen. Yo, por ejemplo, en esta función puedo hacer esto. No debería. ¿Por qué no debería? Porque debería ser constante. Al ser un getter que no afecte, o sea, si es un constexpr, no debería afectar el... Vamos a ser más específicos. ¿Por qué no debería de modificar x en la función x, que es un getter, básicamente? Porque si tú haces un objeto que sea de ese tipo de datos y lo haces constante, no deberías poder modificar. Bueno, olvidémonos por un momento del constante. Yo estoy hablando solo de la función miembro. Un getter, por definición, quieres devolver el valor que tiene. No quieres Un getter quiero devolver el valor que tiene y no quiero modificarlo, por definición. Porque el usuario va a flipar si hace punto X y le suman esto. Ahí es donde voy. Esa es la parte, o sea, nadie obliga a que un getter no pueda modificar las cosas. Es una convención. Nosotros decidimos que así sea porque si no, lo que va a ocurrir es que vamos a liar la madeja con mucha gente. O sea, nadie esperaría que haciendo esto se modifique la X. O sea, si nosotros implementamos esto y un compañero lo usa, cuando esto empiece a provocar efectos laterales, el compañero no va a tener ni idea de, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué me cambia el valor de la X? Y no va a mirar ahí nunca, porque no esperará que un getter modifique el valor. La pregunta es,
puede modificar el valor, porque una cosa es que nosotros no queremos que lo haga, pero ¿puede? ¿Qué es lo que impide que se modifique el valor? Que la función sea El calificador const, o lo que es lo mismo, hacer las cosas de solo lectura, que es lo que hemos hecho antes. La i no se podía modificar porque era de solo lectura, y hemos hecho la madeja con el constcast para intentar modificarla, y aún así hemos visto que no. Pero el compilador, cuando la hemos intentado modificar poniendo un más, ha dicho, esto es solo lectura. Vale, volvemos aquí, a la x. Cuando he puesto aquí este solo lectura, ¿a quién se lo estoy aplicando? al valor de retorno. Al valor de retorno. Se lo estoy aplicando al valor de retorno. Nada me impide aquí, en el código, hacer lo que quiera. Pues yo puedo, por ejemplo, mi setter, o sea, mi getter puede hacer algo tan divertido como esto. Y ya está. Un random le puedo poner, pero le pongo 42, así cada vez que alguien lo use, 42. Siempre. Ya está, siempre 42. ¿Vale? En el getter. ¿Por qué? Porque le voy a devolver una referencia a esta variable, pero la habré modificado justo antes. Yo siempre voy a devolver la referencia, que solo la podrá leer, no la podrá modificar, y siempre va a valer 42 porque se la voy a haber modificado yo antes. ¿Vale? O sea, esto de aquí no impide que este código modifique lo de aquí dentro. ¿Vale? Claro, como eso no lo impide, ahora tenemos un problema, y el problema es la base de este mensaje de aquí. Porque este mensaje de aquí dice, cuando estás haciendo esta llamada, x podría modificar v, y v es de solo lectura. Es decir, tú has definido la variable v como solo lectura. Y cuando haces esta llamada, tú puedes modificar v, pero este mensaje es un poco críptico. Este mensaje dice eso, pero es críptico. ¿Por qué? Passing const back as this argument. Cuando leáis esto no tenéis ni idea de lo que está diciendo. Vamos a ver esta llamada de aquí, vista desde el punto de vista de C, en vez de C++. Si esta llamada la hiciéramos en C, en vez de en C++, haríamos algo así. V, ya está, porque solo pasamos 1, no hay más. Tenemos una clase vec2f, dentro hay una función x, que es a lo que estamos llamando aquí, y le pasamos un parámetro. La función x aquí no recibe ningún parámetro, pero en realidad sí recibe uno, este de aquí. Eso es un parámetro, y en realidad no se lo pasaríamos así, si se lo hiciéramos a C, se lo pasaríamos así, porque le pasamos la dirección de memoria de v, porque esto es lo que es el puntero dis. El puntero dis es un parámetro que nosotros no explicitamos aquí, sino que tienen todas las funciones miembro de una clase. Ese puntero dis a lo que apunta es a estos dos datos de aquí. Cuando yo creo una variable v, necesito solamente el espacio para estos dos datos. Las funciones son código. Como tal código, todo el código solo va a estar una vez. Cada una de estas funciones no tengo que crear copias de la función para cada vez que yo creo un vec2f, sino que lo que hago es crear una sola vez la función x, y esa función x, el código, se ejecutará siempre con un parámetro que es el que le va a decir a qué objeto vecf se aplica. A este. Si yo creo la variable v, y si creo una w y una z, cada una de ellas serán dos datos de tipo float, que son 4 bytes cada uno, 8 bytes. Si creo 3, tendré una que ocupa 4 bytes al principio, 8 bytes al principio, otra 8 bytes detrás y otra 8 bytes detrás, en 3 posiciones de memoria consecutivas. ¿Cómo sé qué par de x y tengo que modificar si el código de esta función x es la misma? Pues simplemente porque me van a pasar la dirección donde están los dos que yo voy a modificar, para v, para w o para z, los que yo cree. Eso es el parámetro dis. ¿Qué datos voy a utilizar? Objeto del que estoy utilizando. ¿Vale? Cuando creo objetos en C++, crear los objetos es reservar espacio para los datos, nada más. Y
llamar al constructor pasándole la dirección donde están esos datos, que es el puntero dis, para que el constructor, como todas las demás funciones miembro, rellene esos datos. ¿Vale? Hay un argumento dis que se pasa siempre y es lo que está a la izquierda del punto. Ese es nuestra variable v, es dis en esta llamada. Por tanto, cuando aquí nos hablan de dis, nos están hablando de v, la variable v. Y aquí me dicen que v as const vec2d, 2f. Es, por tanto, v es un vec2f const. Y yo la estoy pasando como argumento, es decir, estoy haciendo esto, la estoy pasando, y importante que distingáis, v, que es el valor concreto que yo paso, se llama argumento. Y cuando yo pongo aquí float x, este float x de aquí se llama parámetro. ¿Vale? Esta descripción, que es una descripción de qué tiene que ir ahí cuando alguien me llame, parámetro. El valor concreto que me pasan, argumento. Eso es importante saberlo porque aquí está esa diferenciación. Argumento. El valor concreto que me están pasando. La v, ese dis, pasa. Y aquí lo siguiente que dice es, hacer esto que estás haciendo así, descarta los calificadores. Esta es la parte que más os lía. Descartar los calificadores, paso número 1. Lo he preguntado 2 veces antes en clase, pero quiero que os quede claro. Solo existen 2 calificadores en C++, const y volatile. Y de hecho muchas veces en C++ cuando se habla de calificadores veréis CV, abreviados así, CV, en muchos sitios de los estándares veréis CV, que es la abreviación de const volatile, los 2 calificadores que hay. ¿Vale? Vosotros no habéis usado volatile y en principio no tenéis ninguna necesidad de usarlo. Si queréis algún día os cuento de dónde viene eso, que es un poco histórico y no se usa nada más que en contextos muy concretos, pero en principio nosotros solo usamos const. Por tanto, cuando nos hablen de calificadores, sabemos que nos están hablando del const. Y esto es descartar el const. Es decir, eso que estás haciendo descarta el const, o lo que es lo mismo, lo ignora, o lo que es lo mismo, te lo estás pasando por donde amargan los pepinos, el const. ¿Vale? Por tanto, eso significa estás haciendo algo que podría modificar un objeto que es const. ¿Sí? Eso es lo que significa ese mensaje. ¿Por qué esta llamada podría modificar? Por lo que hemos dicho, yo puedo poner código que modifique, nada me lo impide. ¿Cómo puedo impedir esto? ¿Cómo puedo yo decirle al compilador, esto de aquí no va a modificar el dato que me pasan como dis? Const_expr, no. Const, pero a la función, antes de los coches. Const, pero a la función. ¿Dónde? Aquí. Eso. ¿Vale? Sí, bueno, ahora hay otras cosas, pero ahora de lo que se queja es de una cosa diferente. Se queja de que no puedo hacer esto ahora porque yo acabo de poner un const que lo que indica es que esta función miembro se va a aplicar a parámetros constantes, o lo que es lo mismo, este const de aquí es el const del parámetro invisible. Es decir, si yo pudiera escribir esto en C, yo lo que habría escrito es esto. Voy a quitarle el const de aquí que teníamos antes, ¿vale? Para hacerlo más corto, pero yo en C habría escrito esto. ¿Vale? Hemos dicho que esta v es un parámetro. Esta v es un parámetro, que yo lo estoy pasando implícitamente. Por tanto, en C yo lo haría explícitamente, porque en C eso no lo hay. Lo pondría como parámetro. ¿Sí? Este const de aquí es este. Este parámetro implícito, lo que yo le quiera poner, lo tengo que poner aquí detrás, porque no está el parámetro ahí, porque no se pone. Si yo pongo este const, es lo mismo que ponerlo aquí en el parámetro implícito dis. Si lo quito, es lo mismo que hacer así. Y por tanto el dis no es constante, y ahí es donde se ve muy claro que yo tengo un objeto const, lo paso aquí, y como aquí no marca que ese objeto es constante, dice, oye, esto aquí es const, y cuando me lo pases aquí yo voy a tener un puntero que me permite modificarlo. Simplemente. ¿Vale? Y eso es el passing
el vec2f as this, ¿de acuerdo? Y para evitarlo le digo, bueno, pues pongo el const aquí. Al poner el const aquí, resulta que el this es const, y entonces ahora me da error aquí. ¿Por qué? Porque ese x de ahí en realidad es lo mismo que esto. Eso es esto. Lo que pasa es que no tengo por qué usar el this porque se sobreentiende. Pero como this es const, porque lo he puesto aquí, yo ya no puedo desreferenciar algo a lo que apunta this y asignarle un 42, porque this es const. ¿De acuerdo? Y por eso lo del passing argument as this. Que esto del passing argument as this es una cosa que todos habéis tenido ese problema. Bien, ahora me dice que devuelvo x. ¿Y ahora cuál es el problema? Que estás devolviendo el valor y no la referencia. Yo estoy diciendo, oye, const, recordemos, esto lleva un this implícito. ¿Sí? Estoy accediendo a partir de un puntero constante a un valor y ese valor lo devuelvo por referencia. Pero esto es constante y esto no lo puedo modificar, pero lo devuelvo por una referencia que es lo mismo que un puntero, modificable. El de fuera podría modificarlo y técnicamente no debe de poder porque this es const. Así que ahora es cuando sí me falta lo que decía Miguel, que es decir, sí, te devuelvo una referencia, pero constante. ¿Se entiende ahora todo el proceso? Decidme si hay alguna duda. ¿A cuántos os ha pasado lo del passing argument as this y no lo entendíais? ¿Verdad? ¿Queda claro ahora por qué dice eso el compilador? ¿Vale? Bien, pues ahora que ya lo sabemos, ahora viene la segunda parte. Yo ahora quiero normalmente tener dos funciones. Estas dos funciones. Yo ahora quiero estas dos funciones. ¿Por qué? Porque ahora cuando tengo un objeto que es const, como este v, cuando a este objeto const llama a una función, solo puede llamar a esta, por tanto llama aquí. Si yo ahora creo otro objeto que sea una variable, la variable podrá llamar aquí. Entonces, uno que es variable me devolverá la posibilidad de modificarlo porque es variable, uno que es constante, no. Pero cuando hago esto tengo un problema, que tengo que repetir el código, que es lo que nos pasaba la semana pasada con el método getComponent. Repetimos el código. ¿Qué solución hay cuando uno repite este código? Solución que conocéis algunos, que es la que hemos visto antes, que uno de los dos métodos, que es este de aquí habitualmente, bueno, en realidad lo hacemos desde el de aquí hacia el de aquí. En vez de quitar el const, este método de aquí añade un const al parámetro que recibe para poder llamar a este. Llama a este, recibe la vuelta y la vuelta antes de devolverla le quita el const. ¿Vale? Es decir, para poder llamar aquí yo necesito un this que sea const. El this que tengo aquí no es const, así que yo al this le añado el const. ¿Vale? Cosa que puedo hacer siempre que quiera, no hay problema, y no necesito constcast para eso, con static cast sobra. Añado el const. Cuando ya el this es const, al llamar a punto x llamará aquí. Recibo el valor de vuelta, pero lo recibo como const, y si yo quiero devolverlo, le tengo que quitar ese const. Ahí sí que va constcast. Pero ahí estoy utilizando un constcast que automáticamente, al hacer eso, estoy asumiendo comportamiento no definido, directamente. La semana pasada os dije, hay formas de hacer esto sin repetir el código y sin usar constcast. Las hay. Pero como hoy vamos tarde, lo voy a volver a dejar como ejercicio. Con esta versión sencilla, y ahora sí, no solo lo voy a dejar como ejercicio, lo voy a poner en Moodle con nota extra para quien lo consiga. ¿Vale? Hay que hacer otra. ¿Puedo dar la pista de que sí hay que tener dos métodos o uno solo es suficiente? La cuestión es muy sencilla. Yo tengo dos métodos, que son uno es const y el otro no. Es decir, uno me permite modificar el valor de vuelta, el otro no, dependiendo de si cuando llamo utilizo una variable que es const o no, simplemente. Pero no quiero repetir el código. Aquí el código me importa un pepino repetirlo porque es un return. Esto no importa. Pero cuando ambos métodos pasan como nuestro getComponent, que ya empiezan a tener una longitud importante, y el getComponent no es muy largo, pero son 3 líneas, pero son 3 líneas densas.
significa que no quiero tenerlo repetido porque si alguien va y modifica uno y se olvida de modificar el otro, la hemos liado, ya tenemos efectos laterales por llamar a uno o a otro, ¿vale? Entonces, para evitar esa repetición, lo que necesitamos es un método común al que ambos llamen, que sea donde está el código duplicado para que deje de estarlo, pero podemos tener el mismo problema de uno es const y el otro no, y eso hay que resolverlo, para que haya un solo método que los dos utilicen. O sea que solo la solución final es un método solo. La solución final en esto es una sola versión del código que los dos utilizan directamente, ¿vale? Esto ya, si no, la semana que viene veremos cómo se hace, pero lo pondré en Moodle para que si alguno de vosotros lo hace, tengáis nota extra también, ¿vale?